Cierre de espacios en tiempos de expansión. ¿Extracción o no extracción? He ahí el dilema. Desde tiempos históricos los ortodoncistas nos hemos debatido si es o no es correcto extraer piezas dentales, o si es o no es correcto realizar expansiones de las arcadas hasta lograr la alineación dental sin necesidad de extraer dientes. El tema se calienta y se enfría con el pasar de los tiempos, y es así como en plena era digital, con la IA a todo lo que da, con avances en elementos diagnósticos y herramientas de trabajo, nos preguntamos, ¿qué onda con las extracciones? Bienvenidos al tercer episodio de Ortodónticamente. Yo soy la doctora Sheila Ciso y a mi lado se encuentra la doctora Angélica Martínez. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Y por supuesto nuestro querido y adorado doctor Carlos Martínez. Hola, ¿cómo están? Felicidades que se encuentran aquí escuchándonos y les agradecemos su presencia y su escucha. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que para los ortodoncistas creo que es el ir y venir. Esto no se acaba. Desde el inicio hasta el sol de hoy no se acaba. Y vamos a empezar hablando un poco acerca de un resumen histórico de por qué digo yo de que desde el principio hasta la fecha hemos estado en este debatir. Y para eso el doctor Carlos nos va a hacer una breve reseña. Hola chicos, pues sí, Che, yo creo que las extracciones son un tema de debate histórico desde los principios de la aparición de la ortodoncia, la corrección de los dientes, inclusive en la odontología, deben tratar de cómo corregir la posición del diente para colocar una prótesis o pensar el alineamiento que los pacientes pedían o esa corrección. Nos platica por ahí la literatura que desde por ahí del 1750 Bornet ya hablaba de la extracción de dientes necesaria para poder hacer la corrección del apiñamiento dental. Obviamente era una ortodoncia muy primitiva, pero después Kingsley ya aparece junto con Angle, donde ellos hacen un pequeño debate ahí de si era bueno hacer extracciones o no. Estamos ya hablando de 1900, principios de 1900, finales de 1800. De 700 a 900 se estuvo como el concepto de que había o no había, iban a entrar o no iban a entrar. O sea, ya la idea estaba como flotando en el aire. Sí, para hacer la corrección de los dientes, posiblemente desde antes, pero son los primeros registros. Exacto. Porque nosotros no tenemos historia si los egipcios, los etruscos quisieron hacer extracciones para corregir los dientes o quitar los dientes que se veían mal o qué pasaba, ¿verdad? Exacto. No tenemos esos anécdotas, esos datos, pero eso sí lo tenemos registrado de finales de 1700, mediados de 1750, por ahí era lo que ya aparecía publicado y descrito que se necesitaba hacer extracciones para corregir la posición de los dientes. Pero es el debate, finalmente Angle con la ortodoncia moderna, quien empieza a hacer sus épocas de extracciones o no. Y nos dice la literatura que uno de sus pacientes de extracciones fue su esposa. Ándale. Y a su esposa el tratamiento no le gustó, por ahí hubo unas recidivas, no quedó muy conforme con la estética. Y posiblemente esa sea la razón por la cual él decidió que no eran las extracciones el hay que mantener correcto, a la esposa, ¿verdad? Contenta. Esa fue una decisión muy inteligente. Y pues yo creo que todos tenemos unos casos familiares vamos involucrados en nuestra familia, en nuestros ir y venir en la odontología. Claro, sí. Y decir, pues le hago esto, le hago no esto. Y finalmente pues su esposa fue el familiar que hizo eso. Porque también en la historia de la radiología pasa lo mismo. Sí, también. ¿Verdad? Este señor Röntgen, al primer la radiografía fue a su esposa con su anillo en la mano, ¿verdad? Entonces así pasó con Angle y después haces esos debates interesantes porque aparecen sus alumnos importantes, entre ellos el doctor Dewey y el doctor Tweed, que también tuvieron sus épocas extraccionistas. Exacto. En las cuales ellos pues, decían sí se puede, no se debe, y apegados a Angle, Tweed tuvo una época muy interesante. Bueno, pues regresemos un poquito antes, porque mientras Angle se aferró a que no necesitaban hacer extracciones, tuvo su contrincante o su famoso némesis, que era el doctor Calvin Case. Calvin Case también debatía en que si era necesario hacer extracciones para poder corregir los apiñamientos y tener éxito en el tratamiento y en la estabilidad. Eso fue antes que la temática del doctor Tweed.
Exacto. Porque Tweed después fue su alumno de él, porque Calvin y Angle pues no se llevaban bien, eran contrarios. Es que eso es parte de la ortodoncia también. Sí. O sea, no todos nos tenemos que caer claro, bien. Siempre claro que hay sí. uno que Necesito dice, ser tu némesis. por supuesto, Eran sobresalir. eran contrincantes, sí. Y esa fue la importancia también de la evolución de la ortodoncia. Finalmente, Claro. esos debates y esos intereses de diferentes nos hacen evolucionar, investigar y trabajar más. Porque después este señor Tweed, igual en esa parte histórica, él tiene un periodo de no extraccionista y después él ve que sus casos fracasan, hace su cefalometría de Tweed donde le da mucha importancia al incisivo inferior. Exacto. Para la estabilidad, y él dice, no, sí se necesita hacer, no podemos llevar al incisivo muy adelante, No se puede forzar. porque la recidiva va a ser muy grande. Claro. Entonces vio que todos los casos estables que él consideraba tenían esa angulación, que marcó otro doctor, no recuerdo ahorita el nombre del doctor que nos la aportó. Pero todos sabemos hoy en día que el incisivo debe de medir 90 grados del eje longitudinal de la raíz con el plano mandibular. Ujú. Y que es un parámetro de estabilidad del incisivo. Eso supuesto. cefalométricamente. Hoy en día hacemos muchas otras cosas, llevamos los dientes mucho más allá, con muchas técnicas, pero en ese momento en la historia así era el proceso. Exacto. Entonces después Tweed pues reintroduce las extracciones a nuestro ámbito, junto con el doctor Beck, que también hacía extracciones y las llevaba con otra técnica ortodóntica muy diferente y muy rápida en sus arcos diferenciales, que lo vimos también en los dobleces pasados cuando el anclaje, bueno, él fue un promotor del anclaje. Exacto. De hacer un tick-back en el arco para que la raíz del molar se anclara y evitáramos la mesialización del molar. Sí, claro, porque con la extracción venían todos estos temas del anclaje, del anclaje, de qué vamos a hacer, cómo movemos los dientes, cómo contenemos los dientes que no queremos que se muevan. Sí, yo creo que hasta cierto punto, con todos los riesgos que la expansión traía de forzar los dientes a estar en una posición que posiblemente no era la más ideal dentro de su base ósea, creo que era menos laborioso que el tener que ver ahora qué hago con los espacios, cómo contengo lo que no quiero que se mueva, cómo muevo lo que sí. O sea, siento de que sí traía más mecánica, ¿no? Así es. No lo sé. No lo sabes. ¿Tú crees que sí? Lo que pasa es que yo creo que también uno de las premisas con las que yo no estoy tan de acuerdo ahorita es que va a ser más fácil sacar un tratamiento sin hacerle las extracciones, ¿no? Por esa parte de que no, las mecánicas, no sé qué, pero la realidad es que también es bien complicado meter en un arco dientes que no caben. O sea, yo luego los veo haciendo unas biomecánicas así, prohibidas from the hell. Digo, ¿dónde sacan eso? Que dices, bueno, si hubieras hecho la extracción, la realidad es que no probablemente hubiera tanto. Sido, ajá. Sí. Entonces yo siento que eso es como, no sé si 100% tan fácil. Va por ahí, ajá. Ok. Sí, así es. Y después aparece en la escena pues el doctor Ricketts, ¿verdad? Uh-huh. Que ya nos dice también otros aspectos en el tema de las extracciones, que era mejor hacerlas en los pacientes dólico-faciales, que los pacientes braquifaciales estaban contraindicados con las extracciones. Hoy tenemos otros parámetros un poquito diferentes con las mecánicas nuevas que hay para cierre de espacios, pero sí, efectivamente en la época de ellos así era muy evidente que el paciente braquifacial, las extracciones reaccionaba muy, muy diferente para el cierre de espacios que el paciente dólico-facial. Sí. Entonces, aparecen... Y la necesidad de anclaje, por supuesto, completamente diferente. Claro. Claro. Empezaron los arcos transpalatinos, el famoso Gosgarian, el arco de Gosgarian, que es el arco transpalatino. Y esa parte histórica pues fue evolucionando porque, bueno, hay miles y miles, bueno, no miles, pero cientos de ortodoncistas que han aportado algo, ¿verdad? Claro. Han aportado algo muy interesante en este tema de las extracciones. Y como tú dices, sigue siendo un debate, porque va a haber gente que no le gusten y gente que sí le gusten. Sí. Yo te recuerdo cuando hice el posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, había profesores que eran extraccionistas y otros que no eran extraccionistas. Y entonces empiezas a jugar con ese debate de que es mejor, que sí, que no, que me va a resultar. Y qué doctor me cae mejor, porque hay doctores que tienen como que más chispa para atrapar al estudiante y de repente, bueno, todo lo que piensa y hace el doctor es lo que uno dice correcto. Sí, es lo que quiero hacer. Yo les quería platicar una anécdota de una paciente que tenía muchos años en el posgrado, que decían, ahí viene la paciente, y yo no voy a decir su nombre porque sí lo recuerdo, pero no. datos sensibles, pero
llegaba y tú le veías, cuando ella se reía, una sonrisa completamente plana, plana. Porque le habían hecho una cantidad de expansión tremenda para meterle los dientes en el arco y se veía, y había un compañero que decía, mira, cuando se ríe se le ven las caras palatinas a la Ay, paciente. no, Estaban tan vestibularizados que sí, o sea, sí, era una realidad, la sonrisa estaba muy plana y los dientes habían sido llevados muy avanzados hacia vestibular y decías, híjole, pobrecita, pide las extracciones de rodillas esa paciente. Mi vida. Así lo decían y era lo muy triste real. es que después de llevarlos tan adelante, ponerte a hacer extracciones y ponerlos a llevar para atrás también tiene sus riesgos, ¿no? Híjole, Pobrecita, sí, no. pobrecita, sí, no es lo ideal. Sí. Entonces, bueno, el tema de la historia yo creo que la vamos a dejar ahorita hasta aquí. Vamos a platicar otras cosas más porque en la historia ahora entran nuevos esquemas, ¿no? Nuevos esquemas, por ejemplo, el doctor Chris Chan pues está dentro ahora, va a formar parte de esa historia. ¿Qué hacemos con los dientes? ¿Qué hacemos? Si los dejamos, no los dejamos. Hay límites que ya hoy se han estudiado muchísimo, que si el apiñamiento es de 4 milímetros, que si es de 5, que si es de 8, que si es de 10, que si ya sobrepasó los 14. O sea, ¿qué vamos a hacer con los dientes? Sí. O sea, sí vamos a poder crear hueso, sí no vamos a poder crear hueso para que estén dentro de las raíces. Las raíces que mantengan ahí. Si el ligamento periodontal nos va a responder. Y si no, vamos a desencadenar fenómenos de reabsorción, anquilosis. ¿Qué pasa a futuro? Porque yo siempre digo eso, que generalmente nosotros manejamos, no sé si ya lo he dicho aquí, lo vuelvo a repetir, no importa, generalmente nosotros manejamos los 3 planos del espacio, que es sobre los que hacemos todas nuestras mecánicas, pero nunca consideramos el tiempo dentro de estos planos y dentro de esta planeación que vamos a hacer. O sea, ¿qué pasa con nuestros pacientes en el tiempo cuando sobreexpandemos y el paciente no lo requería? O cuando retroinclinamos demasiado, en caso contrario de una manipulación inadecuada del cierre de espacio. O sea, ¿qué pasa con el tiempo, con ese hueso, con ese ligamento? Claro. ¿Qué pasa con la estabilidad en dado caso de que el paciente emocionalmente, que hoy en día creo que es un tema que también debemos de meter dentro de nuestra planeación, empieza a sufrir de estrés, empieza a sufrir de bruxismo, de apretamiento? O sea, ¿qué pasa con esos dientes y esa estabilidad cuando forzamos a los dientes a estar en una posición en la que no deberían de estar? O sea, hoy en día yo tengo pacientes súper jóvenes para mí, 17, 21 años, que sufren de un estrés para mí que no entiendo. Un estrés que de verdad yo no lo entiendo, que tienen bruxismo, que viven apretados, que les duele la espalda, que no duermen. Digo, ¿qué pasa con esos dientes? ¿No? Y fueron pacientes que ya llevaron un tratamiento de ortodoncia. O que también están tomando antidepresivos. También, y son muy jóvenes. Entonces, ¿qué va a pasar con los dientes? No que no se haya tomado en consideración antes, porque el tema de retención, estabilidad y todo eso se ha hablado durante toda la ortodoncia. Pero ahorita, con este tema de ansiedad, estrés, más tiempo, ¿qué pasa si yo forzo a los dientes a estar en una posición que no deban de estar, ¿no? De verdad, yo me lo pregunto. Yo digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando con los jovencitos ahorita? ¿Y qué va a pasar a futuro con nuestros dientes y nuestra estabilidad? Porque el estrés que tienen ahorita los jóvenes no era el mismo estrés que tenía yo. Yo no recuerdo yo no lo recuerdo. Tan estresada. ¿Sí? No, ¿Tú eras estresadísima? Yo era más estresada antes de lo que soy ahora. Sí, la verdad, sí. O sea, no a ese extremo, pero sí... Sí, yo creo que al revés. Yo estaba más estresada de joven que lo que estoy ahorita. Pero fíjate que lo que planteas es bien interesante, porque yo creo que para mí con las extracciones sucedían 2 cosas. Uno era la parte de la estética, que como ya lo platicó el doctor Carlos, esta parte de qué perfil es el perfil bonito, pues ha cambiado mucho, ¿no? Decíamos de Angle que era muy fan de los griegos y estos perfiles griegos y planos, y luego también que a la esposa no le gustó, y ahorita que están de moda perfiles como un poquito más rellenos y demás. Entonces siento que por ahí no va tanto la parte de la extracción, porque pues tú puedes modificar o no modificar ese perfil o cuidarlo mucho, que también es otra cosa de tomar en cuenta. No nada más es dónde dejas los dientes, sino dónde dejas los tejidos blandos, igual a futuro. Y luego tenemos la parte del hueso, ¿no? Que ahorita con todas las nuevas aleaciones y demás, pues teóricamente
El hueso no le deberíamos sufre estar tanto. como formando hueso, que no le sufra tanto y demás. Sin embargo, los estudios, que no hay muchos, por ejemplo los de Combin ahorita, pues nos siguen diciendo, ¿sabes qué? Es que esa cortical no la vas a hacer, no vas a formar hueso No, cortical, y no ya es un no filo hay. de cuchillo, ya no hay, o sea, no tiene esa capacidad metabólica. Y aún así, pues hay quien decide como no Obviarlo, creer no o no quiero tomar. ver. Ajá, No entonces, verlo. No quiero exacto. ver. Entonces yo creo que esa parte, o sea, para mí algo determinante es justo como se dice el hueso. O Claro, sea, claro. ¿qué va a pasar en un futuro? Y ahí, o sea, incluso durante el Lo que pasa es que tratamiento. muchas veces durante el tratamiento, o sea, se ve forzado, pero ahí está la encía y está el hueso. O sea, está forzado. Una Ya. ligera Sí. capa de Sí, exacto, Sí. pero ahí está. periodonto. Mi Lo que se pregunta ve. es, exacto, ahí está y me quedó súper bien y el paciente está feliz y bueno, se ve voluminosito. Sí, el labio, para la todo. foto. Para la foto está perfecto ya, pero Claro. ¿y a futuro? Que no estoy diciendo que esté mal, o sea, lo que me refiero es cuando forzamos, o Sí, sea, claro. el forzar, el no diagnosticar y no saber a este paciente si podemos expandir y si van a entrar si tenemos el hueso, O hasta dónde, o hasta ¿no? dónde, Exacto. exacto, si vamos a poder. Sí, trabajar, por supuesto. Yo creo que hoy en día hay una explosión de accesibilidad también. El otro tema es que yo lo veo, por ejemplo, con los carros. Hace 20 años no tenemos las marcas de carros que hay aquí, Sí. que hay Ujú. ahorita. Y en la ortodoncia pasa lo mismo. La gente tiene más accesibilidad a hacerse un tratamiento de ortodoncia de muchas formas. Pide los brackets de autoligado, pide los alineadores, Sí. ya pide, oiga, le quiero poner a mi hijo un arco el otro día una paciente llega, quiero un arco extraoral para mi hijo. Ay, Qué mentira. ¿Cómo? Un arco Qué extraoral, viejito. o sea, sí, o sea, ¿de dónde? O sea, ¿usted de dónde? No, es que yo lo vi en internet y yo me acuerdo que alguien en mi casa alguna vez lo usó. Señora. Pues, no, pero pues, oiga, mira, hay otras formas. ¿no? Bueno, Exacto, ¿en serio? ¿Eso es lo que quiere? sí, entonces hay tantas, una es la información y la otra cosa es la accesibilidad. Sí. ¿verdad? Claro. Tenemos accesibilidad para que ya cualquier persona, hay dentistas generales que están poniendo alineadores. Sí. Doctor, Entonces, es malo, doctor. Es la verdad. Ya sé. Entonces, pues eso hace que el paciente pida las cosas y que hay personas que no tienen el conocimiento ni la ciencia. Si las personas que lo saben lo están haciendo, pues las personas que no lo saben, pues por Sí. supuesto que lo van a hacer. Sí, lo creo. Entonces, recapitulamos. Así es. ¿Extraer o no extraer? Para mi gusto, ya en lo personal, ya que estuvimos platicando cosas muy triviales, superficiales, vimos un poquito de historia, yo en lo personal, para mí, sí se puede extraer siempre y cuando el paciente esté informado del por qué lo quieres lograr, qué lo quieres hacer y que en tu ¿Cuáles en tus serían sus conocimientos por qué? sí sea necesario. ¿Cuáles serían esos conocimientos? Primero es el apiñamiento. Yo tengo una premisa personal. La primera es, con la mecánica que yo hago, con los conocimientos que tengo, ¿puedo llevar esos dientes a función con la cantidad de dientes que hay y con la cantidad de hueso que hay? Ok, si mi respuesta es no, Saca dientes. ya, va orientado hacia... Es Extracción. posible que necesites hacer extracciones. Ok. ¿Te sientes hábil como para manejar los mini implantes, las expansiones, bla, bla, bla? Y otra cosa, Cristalización. ¿el paciente va a cooperar? Porque también yo ya tengo una casuística importante donde el paciente... Hay muchos pacientes que abandonan el tratamiento Sí. por diferentes razones, pero la principal es el aburrimiento. Y el aburrimiento, o que no quieren pagar, o que ya, yo ya tengo un año con el doctor, yo ya no voy a ir, se desprenden del tratamiento. Un paciente con extracciones no se puede ir del tratamiento. No. Se lo tienes que cuidar mucho. Y la otra es que también te tienes que proteger tú, Claro. ¿verdad? Porque pues si se va y luego termina mal y le va mal, pues una demanda, una cosa así, pues es algo delicado. Entonces ese paciente yo primero valoro un poquito la permanencia del paciente, si se va a quedar, su cooperación, su adherencia al tratamiento. Ok, pues te decía que la adherencia al tratamiento es muy importante también considerarla para los pacientes. Ya una vez que evalué todo eso, porque en la experiencia personal, entonces ya empiezo a tomar las decisiones clínicas de por qué las extracciones. Cefalométricamente, la cantidad de apiñamiento, el índice de Bolton, el perfil facial,
Sí. Entonces, Sí. la fuerza de la raíz, que Yo- no tenga también. reabsorciones radiculares y ese tipo de cosas. Yo creo que para mí es súper importante la incompetencia labial. Ya un paciente biprotrusivo con incompetencia labial, ya yo digo... Claro. Ok, ¿Cómo? ese es como un foquito rojo de, ey, no cierra la boca, se ve trompudito, por aquí ya por lo menos la idea se me vino a la cabeza. Ya por lo menos la idea se me vino a la cabeza porque no encuentro una forma de cerrarle la boca al paciente cómodamente sin forzar ese mentón, sin forzar esos labios, distalizando, superior, inferior, nada más. Claro, O sea, y hay muchos factores, porque las extracciones van a modificar la vía aérea, eso ya está comprobado, que la Exacto. vía aérea y la respiración se va a modificar, ¿verdad? La masticación, el patrón masticatorio, el ciclo isotónico de la musculatura, todo eso cambia. Entonces, pero el paciente lo que necesita a veces es el cambio funcional y el cambio facial. claro. Yo he hecho extracciones, inclusive por pura estética, porque el paciente ya las llega buscando. Sí. Oiga, Sí. doctor, me siento muy He trompudo tenido y dos quiero casos y de hecho uno extracciones. fue retratamiento. Uno fue un retratamiento Ah, que no sí. fue conmigo, el chico, y cuando llegó, me llega con los estudios y todo, y me dice, doctora, ya yo tuve un tratamiento de ortodoncia hace unos años, la verdad no me gusta, me siento que no cierro la boca, y es donde está, me siento que no cierro la boca, no me gusta cómo sonrío, y así, tal cual como usted lo está diciendo, me dice, yo creo que hay que sacarme dientes, así. Sí, Y claro. qué Claro. perfil tan bonito labial le quedó a esa criatura, quedó súper feliz. Y la verdad sí era para extraer. extracciones, claro. Lo bonito es que ya él ya andaba alineado y nivelado, porque no puedo decir que habían hecho un mal trabajo, o sea, estaba alineado y nivelado dentro de lo que cabe, solo de que los dientes estaban por ahí inclinados, ¿no? Sí, no se gustaba. Exactamente, Y esa parte no le es gustaba. importante del paciente, porque cuando se van a hacer las extracciones, pues hay que informarlo. Claro, Y el el cambio que paciente va a va a tener. empezar a tomar sus decisiones, porque también yo he hecho tratamientos donde el paciente rechazó las extracciones. Sí, Sí. Y por queda supuesto, biprotrusivo también. Sí. y él quiere estar así, dice, no, yo prefiero así, pero no me quite dientes. Sí. Sí. Ah, ok. Bueno, yo he tenido el caso también Y de los al que están revés. en borderline, que no sé si, o sea, que el paciente no quiere, pero yo le digo, bueno, vamos a alinearte y nivelarte, vamos a tratar, y tú me dices si te gusta cómo te ves. Si Claro. te gusta cómo te ves y tú Sí. me dices, doctora, me encanta, me veo llenito, pero me siento cómodo, o sea, esa parte de me gusto, lo dejamos así. Pero si no te gusta lo que ves, hay que hacer extracciones. Te doy el chance de vamos a Así alinear y es, nivelar y sí. vamos a tratando siempre de controlar evidentemente que no se preincline, o sea, que no se marque tanto esa biprotrusión, Sí, pero claro. O sea, siempre hay un factor, un cambio que puede que le guste o que no le guste al paciente. Y creo que hay pacientes Sí. en los que uno, pocos, pero en los que uno sí puede darse ese jueguito, ¿no? De Sí, claro, sí, claro. ¿Le entramos yo o no le entramos? Tener esa borderline, llave, ajá. esa llave de seguridad. Fíjate que eso que tú mencionas yo lo he utilizado, pero en el paciente borderline. Exacto. Donde Sí. el borderline, para nuestros pacientes nuevos seguidores, pues es el paciente límite, ¿verdad? En que Sí. si decides que sí o si no, cualquier cosa del tratamiento. Exacto. Si es quirúrgico o no quirúrgico, si es extracción o no extracciones, si ya inicia ortopedia o no. Hay un paciente borderline que está en el filo de la navaja. Exacto. Bueno, ese Ujú. paciente que digo, no extracciones, sí, no, lo inicio sin extracciones. Exacto. Le Sí, aviso yo al paciente. también. Pero se le avisa. Sí, le aviso. Exacto. Y ya si el paciente me dice, no, Carlos, no me siento cómodo, Ujú. hazme las extracciones. Es el momento. Generalmente en el sexto, octavo mes, Exacto. ya tomamos la decisión Ujú. para tampoco alargar el tratamiento. Ujú. ¿Verdad? No se lo vas a Sí, que decir a se los supone que en 28 ese punto meses, ya tienes que 24 andar meses, alineado. porque Se dices, imagina, pues ya. 3 años en ortodoncia, hay que Exacto. sacarte dientes. Claro. No, Sí. pues no. No, pero en ese punto uno ya alineó, niveló, 6, 8 meses ya estás alineado y nivelado. Ya en ese punto viste un cambio facial, labial, que puede ser el factor en el que el paciente toma la decisión. Y sobre todo ya estando alineado y nivelado, es el punto en el que a ti te conviene muchísimo. Hago extracciones Sí, es más y empiezo fácil cerrar los mi espacios cierre ahí. y hago lo que voy a hacer. Entonces, sí he estado en el punto en el que el paciente las pide, he estado en el punto en el que el paciente, vamos a ver qué pasa, y por supuesto en el del paciente, no me importa nada, no quiero extracciones, ¿no? O sea, déjame con los dientes que tengo y ya. Y bueno, Angie, yo Claro. te quería comentar, porque a veces has tenido algún caso así, pero no es lo mismo pensar las extracciones ahorita, en tu etapa ya de haber sido egresada, Ah, que cuando claro. iniciaste el posgrado. Porque uno cuando está de estudiante piensa de una manera, las extracciones sí, y juzga a los maestros.
Pero ya ahorita después, ya ahorita que tú tienes experiencia y que has vivido el día a día con el paciente particular, porque no es lo mismo que el paciente de escuela, que el paciente particular, claro. que tienes que tomar decisiones ya por tu propia cuenta, ¿qué va a pasar? Claro. Sí, claro, tal vez en este momento yo soy mucho más conservadora que en mi momento del posgrado. Entonces, yo no tengo nada en contra de las extracciones, ni tampoco en contra de la expansión. O sea, yo creo que la cosa es el diagnóstico, lo que necesite tu paciente, pero sí, la verdad es que en la medida de lo posible trato de conservar dientes. Como decían ustedes, en los pacientes borderline, pues quizás siempre me inclino a dejarlos hasta que veamos si funciona o no ese caso, tanto para el paciente como para nosotros, ¿no? Porque también si veo que pues no estoy logrando la función, pues también es algo que se le explica, pero se le explica al paciente, ¿no? Entonces, sí trato de ser lo más conservadora posible a la hora de decidir. Pero sí, obviamente ha cambiado mi criterio. Y también porque ha cambiado un poquito también mi pericia, mi expertise, ¿no? Decía la doctora Sheila que para ella de pronto cerrar, se le hacía más, que parecía más complicado estas mecánicas para cerrar espacios. Yo tal vez de más chava, yo decía, bueno, pues cerramos, o sea, para mí va a ser más fácil cerrar ese espacio que acomodarlos. Ahora ahora ya hay muchos pacientes que digo, ¿sabes qué? Sí podría acomodarlo. Ya con toda la experiencia que acumulado, digo, ¿sabes qué? Sí podríamos darle chance a esos dientes de quedarse en boca. Entonces, sí, ahí sí ha cambiado mi manera de llevar los casos. Y para ti, que no lo dijiste, ¿qué tomas, o sea, qué punto es el que te hace decir extracción? Para mí... En tu diagnóstico, o sea, ¿qué es lo que te prende el foquito? ¿Qué es lo que te hace decir, no, sí, siento que el camino va a ser por extracción? Ok. Bueno, yo creo que mi principal sería el apiñamiento. Okay. Como tú dices, la incompetencia labial obviamente sí, pero sobre todo el apiñamiento. Para determinar si hacemos las extracciones o no las hacemos. Ok, y en cuanto a extracciones, ahí me han llegado casos también en los que evidentemente creo que la parte de extraer únicamente arriba o extraer únicamente abajo es algo que lo manejamos todos, o sea, sí es más común, pero eso de extraer de un solo lado o del lado derecho o del lado izquierdo o una sola pieza. ¿Las asimétricas? Sí, asimétricas, netamente asimétricas, o sea, saqué el 14 y no saqué más nada. Uh-huh. ¿Qué opinan de eso? Yo sí lo he hecho. ¿En qué casos? Sí lo he hecho. Lo veo en el caso, ya también como dice Angie, yo creo que la experiencia, que si yo veo que el paciente es muy complicado en el tema de que no es puntual, llega a las citas tarde, y eso desde el planteamiento del plan de tratamiento. Le saca nada más un diente y lo deja. Sí. Y le dice, váyase para su casa. Es que obviamente todo eso es diseño, pero si tiene clase 2 de un lado y clase 1 de un lado, y yo veo que de un lado no logra la clase canina porque el premolar le está estorbando, pues es un caso elegible para hacer extracción de un solo lado, pero lograr la clase canina óptima bilateral y la clase molar pues no es importante porque, primero, no es porque no sea importante, es muy importante, pero los topes en céntrica del molar son mucho más importantes que la clase molar de angle. Claro. Entonces, si yo tengo una buena distribución de los funcionamientos de la mordida y de los topes oclusales, es importante conseguir la guía canina antes que pensar, no, tengo que hacer forzosamente las extracciones bilaterales. Pues sí sería ideal, o irme por la distalización, sí, pero el paciente tiene que cooperar. Claro. Tiene que cooperar, tiene que tener los suficientes elementos para decir, el criterio es esto. Pues si tienes un paciente, y todos lo hemos tenido, ok, te voy a distalizar. No, pero yo no quiero implantes, me dan miedo, me dan terror. No, o por lo menos para distalizar tienes que, si tiene el tercer molar, pues hay que sacar el tercer molar. Entonces también es una extracción. Y tiene que ser un paciente cooperador, porque por ejemplo, a mí me gusta mucho distalizar con una manera bien básica, que son topes y resortitos. Exacto. Pero es un paciente que tiene que cooperar porque obviamente le va a molestar un poquito porque dejas una parte de arco sobrante hasta atrás. Es una mecánica que se va a tardar, y si me está tirando brackets y si está zafando cosas, o sea, esa esterilización no se va a dar.
Eso Sí. es una realidad. Sí, muchas veces pensamos eso, que es súper rápido, que es súper, ay, distal, lo pongo un mini implante y va a ser No. súper rápido. Y la verdad no es una mecánica rápida. Y mientras más grande sea esa discrepancia del canino en clase 2, pues más el movimiento que hay que hacer y es tardado, no es rápido. Claro. O sea, no es rápido y se necesita, como ustedes dicen, la colaboración. Muchas veces hacer la extracción es más rápido que ponernos a distalar. Es más y más predecible. predecible. Sí. Y más Sí, más predecible predecible. también, Y totalmente. en la mecánica es lo que yo te decía, yo me siento hábil para lograrlo. Exacto. Entonces, esa habilidad y esa confianza que te tienes influye mucho para el éxito del tratamiento. Claro. Por supuesto. Y se la infundes al paciente y el paciente se da cuenta. Claro. Porque el paciente se da cuenta cuando dudas. Por supuesto. Cuando Sí. dudas y esta duda, pues se le genera angustia. Sí, Por claro. Y es consciente e inconsciente. Por supuesto. Entonces, yo sí soy partidario de las extracciones asimétricas. He hecho también extracciones de un incisivo tal vez 2 veces en mi vida y con casos muy específicos de un incisivo central inferior. Fíjese que Donde- incisivo central inferior tengo 4. A mí también me gustan En toda esos, mi yo vida. sí. En Sí. toda mi vida. Pero son súper. El diagnóstico tiene que ser preciso, por lo menos para mí. O sea, algo que me diga a mí que voy Claro. a sacar un incisivo inferior. Yo tengo muy en claro todos los puntos que tiene que tener el paciente. Si no tiene uno de esos, no hago esa extracción. O sea, soy Claro. demasiado cerrada en cuanto al diagnóstico. Y en los que lo he hecho ¿Y de cuáles esa forma, serían esos criterios? mi criterio. El paciente en la parte superior maxilar, porque estamos hablando del incisivo inferior, por favor. Del 21. Sí, Exacto, no superior, andamos hablando de un incisivo inferior. En la parte superior, el arco tiene que estar prácticamente alineado. O sea, es un caso donde puede tener una pequeña rotacioncita, o sea, que no tenga apiñamiento o el apiñamiento sea súper leve. Debe de tener a fuerza y porque sí, clase 1, canina y molar. O sea, Claro. necesito ya Bilateral. tener la Sí. clase Claro. 1 bilateral. Y que el apiñamiento sea exclusivo de los 4 incisivos anteroinferiores. Si yo Sí. tengo eso, ya yo sé de que Sí. voy a tener Y que un buen... alinearlos, porque yo te agregaría otro más, que todos los con los que tú estás diciendo estoy de acuerdo y los contemplo igualitos, que si lo llevara hacia el frente, tendría que hacer una sobrevestibularización de los Sí. incisivos. Ajá, No, para total. que cupiera, O claro. el Podría stripping que hay que hacer es quedar mordida demasiado. gorda. Sí, Por sí, supuesto. sí, O sí. el stripping que hay que hacer en los 4 incisivos dejaría incisivos exageradamente delgados, que para qué dejo incisivos totalmente delgados, desgastados, Claro. pudiendo hacer la extracción de uno. Generalmente el apiñamiento, en los casos que los he hecho, el apiñamiento está entre los 5 y 6 milímetros, que prácticamente es el ancho de un incisivo. Así Entonces es. yo sé Sí. que yo saco ese incisivo y alineo y ya quedó. Obvio. Lo que estoy consciente, y por eso todo tiene que estar bien, es que como se acorta el perímetro del arco, el Sí, que tu mi overjet quede. lo tengo que cuidar. Ujú. Porque si yo no tengo esa consideración y ya mi paciente estaba muy proinclinado arriba o tenía mucho apiñamiento arriba, o sea, si no tengo estos cuidados, el overjet sí se aumenta. Entonces sería para mí también eso, o sea, mi overjet y mi overbite no tienen que andar tan afectados. Entonces, la verdad sí me ha tocado, pareciera mentira, porque uno dice, no, con todos esos puntos, de verdad hay pacientes así. No, debe decir, no, fíjate que a mí Y también sí me hay. ha tocado. A y mí me ha tocado Y la y son ventaja es excelentes. que cuando el paciente cumple con los requisitos, la realidad es que tú quites el diente y ese caso se resuelve bastante sencillo a comparación de si tú quisieras hacer entrar ese Es que- diente. sí, o sea, exacto. en tiempo y en función también, pues, o sea, es que es lo que decíamos, cuando tienes un buen diagnóstico y cuando el paciente tiene las características, pues Sí, no, sí, vale. Y ahí porque no hemos hablado de técnicas, porque también yo te puedo decir, pero si le metes un mini implante y si le metes autoligado y si le metes arcos hiperflexibles, bla, 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 bla. Es una- No sabría. Creo que tendría que ver el caso específicamente, porque estamos hablando de abrir espacio para meter un Ajá, diente. también Y si valorar ya con yo el- estoy diciendo de que tengo clases caninas listas, clase molar, en grama premolar perfecto, o sea, que ya yo tengo todo en posterior bonito, ¿a dónde voy a mover los dientes sin perder lo posterior? Para Claro. que entre Claro. lo anterior. Entonces, por eso digo, mucha técnica y mucho todo y mucha tecnología, pero ¿a dónde muevo sin perder lo que ya tengo? Tendría, me imagino yo, que también tener otras características específicas para que dentro de ese sistema se pueda llevar a cabo, ¿no? Pero Así es. yo me fijo en que, bueno, todo lo posterior está perfecto. En superior todo está perfecto. Y lo único que vemos es ese dientico ahí todo
fuera de arco, Sí, pero- pues piensa en el típico diente que está girado Sí, así, ajá. 180 y todo lo demás está bien acomodado, pues ya Exacto. lo quitas y Sí, todo yo lo creo que demás todas las queda. personas que nos están escuchando y viendo van a ver que todos van a tener algún día en su vida un caso así. Sí. De todos sí, los sí que les hemos pasa. hablado. Pacientes poco cooperadores, pacientes muy, muy cooperadores, pacientes súper obsesivos que Sí. quieren, ay, es que el labio no me llega, y no me llega, Sí, y no me sí, llega. sí. Y lo quiero así, pero sin extracciones. Y lo Sí. quiero así, pero con extracciones. O sea, Sí. todos los casos se les van a presentar algún Sí, día sí pasa. y los van a ver. Casos. Ese yo no lo he tomado como una decisión mía biomecánica, no me ha tocado, pero de extracciones de primeros molares. No, yo tampoco nunca lo he hecho. Primeros Que es molares. una técnica también algo Porque antigua. sí está- se llama sí. la Sí. técnica Molly. Era muy común ese tema de hacer extracción de primeros molares. Conozco doctores que sí lo hacen. Sí, también lo he visto, pero no me ha tocado. O sea, sí me ha tocado. Porque tener los faces están muy- a mí me ha tocado así, Porque exacto. están con un niñito de 16 años con un Sí, tratamiento no, de pero pues conducto, unas prescripción de coronas la mal hechas. mecánica. Ajá, exacto. Pero que yo decida, no voy a sacar premolares y todos los dientes preciosos y me voy por los molares. No. No sé cómo es el diagnóstico Cristo. ni cómo es esa mecánica tampoco. Sí, y ahí entra así como que la parte moral de... Por el primer molar, Dios mío, tiene 3 raíces, está muy grande. Es tubérculo de Carabelli único en todo el mundo de la boca de ese paciente. No, ¿por qué lo vamos a quitar? No. Sí. Pero bueno, hay gente que sí lo hace. Sí, lo maneja también muy bien, pero ese no lo sé, de verdad. Yo ese sé que es exclusivo también de casos de pacientes Específico. dólico-faciales severos. dólico. Con pacientes dólico-faciales severos, con un crecimiento Ajá, vertical para muy, cerrar. Claro, muy para severo. cerrar, para Sí, cerrar, para para cambiar hacer el plano cierre. mandibular, cambiar la dirección de crecimiento vertical, Sí. se maneja para eso. ¿Verdad? Ok. Cierre del eje de crecimiento. Ok. Y Sería interesante conseguir es a muy alguien que interesante. Sí, lo yo haga conozco para... doctores que lo hacen y está descrito también en la literatura y hay casos publicados Sí, de, sí. Sí. de esa extracción del primer molar. Sería interesante leerlo, porque la verdad que ahí sí no me meto. En esa no me ha tocado meter. Ni yo. Posiblemente sí me ha tocado y no lo he visto, no lo he sabido ver. Pero Yo la verdad, ahorita si tuviera un No, caso yo no así, tampoco. yo creo que lo vería con un excedente vertical tan severo. Yo me iría por los intrusión con mini implantes, Exacto. intrusión y distalización con mini implante. Ok. A ver, ¿qué más nos está faltando comentar por aquí? Pues el cierre de espacios, ¿cómo vamos a cerrar los espacios de El las cierre extracciones? de espacios. ¿Qué pasa con los pacientes que no cierran los espacios o las recidivas del espacio? La recidiva del espacio es un tema, fíjese, pobrecito, es que los estudiantes son demasiado bellos. Justo el martes me tocó la clínica y me dice la estudiantita, doctora, venga. Y yo, ¿qué pasó, hija? Para que me revise un paciente es de las revisiones de la retención, ¿no? Entonces, los chicos tienen que hacer revisiones 3 meses seguidos para ya dar de alta al paciente. Entonces me dice, doctora, es que creo que se abrieron un poquito los espacios, ¿no? Y yo, ok, a ver, ¿qué pasó? El paciente no era mío, yo no sabía cuál era el contexto de Ajá, qué era lo que le cómo había habían hecho y empezado. todo, pero cuando lo veo le digo, nena, pero le hiciste extracciones. Sí, doc, le hicimos extracciones de los 4. Y tu retenedor está, un retenedor fijo de 3 a 3. Y no le colocaste ningún otro retenedor envolvente que te contuviese eso. Me dice, no, doctora, nada más el retenedor fijo. Y yo, chanfles, no, pues generalmente era un paciente clase 3 que se le hicieron extracciones de los premolares inferiores, se retroinclinó, se compensó todo, pero por supuesto que los dientes estaban buscando Su base. Sí, es su regresar. base, claro. Sí. Entonces yo, no, nena. O sea, necesitamos contener el espacio de la extracción, sobre todo en un caso que se Claro. compensó, ¿no? O sea, se llevó a ese Sí, paciente a mí a una siempre me posición de funen compensación. con este comentario, pero yo sí creo en la retención y yo sí creo en la necesidad de... Sí, no, de claro, por retenedores. supuesto. Sí, totalmente. Sí. Totalmente, sobre todo porque yo siempre lo veo En así, esos ¿no? pacientes que compensas, exacto, o sea, porque luego también, bueno, si tenías un paciente que te quedó padrísimo todo dentro de su base ósea, Ajá, todo, y dices, si qué ese padre, paciente bellísimo pero- y hermoso empieza a bruxar porque llega a la edad noble y linda de 20 años donde la gente debe ser feliz, pero resulta que hoy en día bruxan, empieza el tratamiento, empieza el estrés, Porque empieza tenía una super giroversión muy en su base ósea, pero con una giroversión muy buena, pues claro que ¿Qué va a pasar?
Yo sí creo en la recidiva y en la retención. Claro, y aparte hay algo bien interesante que no es el tema de ahorita, pero recordemos que la oclusión es algo fisiológico y la oclusión también evoluciona conforme el humano va envejeciendo, y vamos creciendo, Empieza a brillar. envejece. Y parte de ese tema, las personas que dicen rotundamente, yo contengo los dientes y mis tratamientos quedan exactos toda la vida, eso es falso. Me van a funar, como dicen, me van a funar, pero eso es completamente falso porque todo va a cambiar. Los articulados temporomandibular va a envejecer, los músculos van a envejecer, o sea, todo tu el cuerpo colágeno cambia, va a pero el diente envejecer. Y como el diente no lo va a hacer, por supuesto, el ligamento periodontal del diente. También hay dientes, yo he visto casos de pacientes que tienen anquilosis de 1 o 2 dientes, ya en etapas de 60 o 70 años, dices, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué solo 2 dientes? Bueno, pues porque están envejeciendo. Cámaras pulpares obliteradas. Será tan bonito, qué lindo. Todas la oclusión es fisiológica y también va a ir cambiando. Sí. Entonces, claro, ya se demostró, porque eso lo demostró el doctor Beck desde hace más de 90, no, como unos 60 años. Miles que y miles de años. la oclusión, él hizo una tesis doctoral donde él hace su tesis de cómo en los aborígenes australianos no tenían apiñamiento y otros grupos humanos sí la tenían, porque ellos iban desgastando sus dientes con la dieta que tenían. Y por eso es que los dientes se iban acomodando. Si entramos ahorita el tema de la dieta, exacto. Era un tema de lo que comían. Y hoy los humanos no comemos lo mismo. Ni mastican. Entonces el diente necesitaba espacio porque hay una tendencia a ir hacia mesial constantemente. El eje de cierre de la mandíbula, el golpeteo final de la oclusión hace que los dientes tengan un fremitus, ese famoso fremitus que tiende a ser una pequeña giro de los dientes. Exacto. En la zona anterior. Entonces, la oclusión es fisiológica y como tal la tendríamos que contener de alguna manera y proteger. Claro. De que es el otro tema que también se vio en algún momento, que los guardas oclusales en unos grupos de pacientes europeos protegían la oclusión para el desgaste comparados contra otros grupos que no utilizaban esa protección del guarda oclusal. Pues por supuesto que es necesario proteger a la oclusión. Claro. ¿Quién se va caminando descalzo toda su vida? Eso era lo que iba a decir. Claro. Exacto. Protegemos nuestros pies, pero no nuestros dientes. Sí. Y ahorita volviendo un poco a lo que les es de la retención, fíjate qué chistoso, porque yo creo que la retención tendrías que decidirla también desde el inicio, desde tu diagnóstico, ¿no? ¿Qué tenía tu paciente? Entonces, a partir de ahí tomar en cuenta el retenedor. Si estás poniendo un retenedor fijo de 3 a 3 en un paciente a que le hiciste extracciones, pues es porque no estás contemplando qué es lo que quieres contener. Exacto. Y eso es como el fin último, pues, de tu planeación de la retención. Exacto. Entonces, sí es importante que no porque como que ya tengas ahí ese chip de que el retenedor fijo es de 3 a 3, pues no, o sea, si vas a hacer una extracción, pues necesitas que ese retenedor llegue hasta el 5, entonces. Bueno, y también, ay no, es que son bellos, a mí me encantan los estudiantes. También me dijo, doctora, ok, entonces si hicimos extracciones del 4, llevamos el retenedor hasta el 5. Y si hicimos extracciones del 5, entonces lo llevamos hasta el 6. Yo, no, nena. Entonces cambia el tipo, sí, ya cambia el tipo de retenedor o súmale otro retenedor. Bueno, no iba mal, no iba mal Sí, los retenedores hasta el 7, así, hasta el 8, la lineecita por dentro conteniendo todo, ¿no? Pero sí, es eso, es ver qué es lo que te puede recidivar, cuál es tu emergencia o cuál es tu puntito foco allí en el que debes de prestar atención para contener a futuro lo que va a pasar. Sí, claro. Así es. Y bueno, y el otro tema es, bueno, el tema de los diastemas, pues es algo como que una crisis en la ortodoncia, ¿no? Para nosotros, los ortodoncistas. Porque hay otras áreas de la odontología que los diastemas no les preocupan. No les preocupan. Entonces, pero los ortodoncistas sí, somos tan perfeccionistas que queremos todo cerradito y pegadito. Pero tener diastemas entre premolares, yo pienso que si se abre 0.01 milímetros, pues no es tan malo. El problema es que el paciente esté conforme o no esté conforme. Exacto. Porque higiénicamente le va a ayudar, puede mejorar. Yo creo que es sobre todo esa parte, ¿no? O sea, que se pueda limpiar, que no esté haciendo una cúspide en émbolo, que no se le esté ahí como que se me queda la comida todo el tiempo. Es una consecuencia de las extracciones. Sí. No nos debe de quedar, es claro que queremos todo perfecto. Influyen muchas cosas porque influye la verticalidad de la raíz, el contacto,
los contactos oclusales, porque el diente se va a acomodar por el Donde esté tripodismo más cómodo. oclusal, el contacto A y B o los topes encéntrica, mesial, topes y ecualizadores. Si el diente no los tiene, el diente los va a buscar. Los va a buscar. Los va a buscar y el diente se va a mover. Ujú. Si el diente se fracturó una cúspide y el paciente no te avisó. Fíjense que les voy a platicar una anécdota de un caso. Yo tuve un caso muy interesante porque era una niña también que le hice extracciones por estética. Ok. Y un día me llega con la mordida abierta. Ave María. Y yo, caray, ¿qué pasó aquí? Bueno, los papás trabajaban en un banco y no se hacían en mi consultorio nada de odontología. Ya sé. La odontología se la hacían en otros lugares donde Sí. el banco los mandaba. Sí. Entonces a la hija la llevaron a hacerse una caries de un premolar, donde le hicieron una bola en el premolar. Sí. Pero esa bola no acudió conmigo para la mordida abierta inmediatamente. Pasaron Bueno, que la varios dejó ya. meses. Entonces después ese contacto oclusal pues le modificó la oclusión al Pues paciente. claro, porque Claro, modifica todo, todo. modifica la forma de tragar, Claro. de la forma en la que pones la posición de la lengua, o sea, la Le fuerza, movió- por supuesto, se todo. movieron los dientes tratándose de adaptar a ese contacto Exactamente. oclusal nuevo que le pusieron. Exactamente. Y pues ellos querían que le volviera a colocar los brackets para reacomodarlo. Iban a ir con el doctor para que le rebajara y le diera Un anatomía a la poquito. resina. Ay, Y que le volviera a mi poner. Le vida, dije, pero no, pero sí te le pongo los brackets otra vez, pero te los voy a cobrar. Claro. No, Claro. pero ¿cómo me tiene que aplicar la garantía? Le dije, ¿cómo te caray. voy a aplicar una garantía de una cosa que yo no hice? Claro. O sea, no, pero nos hubieras dicho que tú tenías, no, le dije, pues, ¿cómo te voy a decir? O sea, ¿Quién se iba a imaginar que te iban a hacer o sea, eso? que Ujú. tú estás tomando la decisión de irte a hacer las cosas a otro lugar. Claro. Bueno, se resolvió, pude resolver ese asunto, pero son casos que... No, pero sí que pasa, es importante decirlo, porque sí pasa, es importante En la hablarlo con el recidiva paciente, esa situación de que dejen resinas y les digan, se te va a desgastar cuando, a medida de que vayas comiendo, se te va a ir desgastando. No, debe de quedar bien el paciente, debe salir bien de tu consultorio. Ellos no lo saben, el paciente no lo sabe, pero éticamente uno como doctor tienes que ser consciente, no puedes dejar una resina a que se desgaste con el tiempo, va a generar cambios. Así Entonces, es. y es eso de lo que hablamos, o sea, es igual, yo hablo del estrés, Angie habla de los ligamentos y los dientes súper rotados, hablamos de eso, de restauraciones mal adaptadas, hablamos del cambio en el tiempo, cómo afecta nuestro organismo. Entonces, sí, en cuanto a retención, yo pienso de que es lo mejor que le podemos brindar al paciente al terminar nuestro tratamiento. Una buena retención que proteja las Sí. caras oclusales de los dientes, oclusión, la claro. oclusión, que mantenga el tratamiento que ya hicimos, Que le dé soporte. que le dé soporte, claro que sí. Y bueno, que el paciente se sienta cómodo. Yo lo veo como tomar suplementos. Por ejemplo, nosotros tomamos a veces que el suplemento, que los antioxidantes, para que las células no envejezcan. ¿Y por qué? Bueno, porque sabemos que van a envejecer. Y porque sabemos que hay cosas que nos mantienen un poquitito más jóvenes. Sí. El deporte, la actitud, la meditación. Dormir que sí, las horas correctas. Ujú. Así es, las horas correctas. Bueno, pues también los dientes necesitan una protección. Claro. Y esa protección se la van a dar los retenedores, la van a ayudar a amortiguar los fenómenos de la masticación Claro. y nos van a ayudar a los desgastes. Ahora, la cosa es instruir al paciente con los cuidados y la limpieza. Claro. Sí, claro. Porque otra cosa que a mí siempre me da miedo en el retenedor fijo anterior de los Sí. de canino a canino es... hay pacientes que tienen una saliva súper alcalina y hacen Ujú. cálculo, pero al mes A ya esos tienen mucho pacientes yo cálculo. no les coloco retenedor fijo. O sea, yo también Eso. tengo esa consideración. Sí. O sea, si yo vi un paciente que todo mi tratamiento le batallé al 100 con el cepillado, que no tenía una buena higiene, que generaba mucho cálculo, son pacientes a los que ni se lo ofrezco. Y si me lo piden, se lo explico. Y si me lo piden, a pesar de la explicación, los hago comprometerse a venir a consultas cada 4 meses a hacerse una limpieza, porque después el problema va a ser mayor. Entonces, Claro. muchas veces cuando les digo, bueno, si te comprometes firmado en el expediente de a venir cada 4 meses a tu consulta, aquí en el consultorio, que yo te vea, que yo revise, porque de repente, no, sí, doctora, fui con no sé quién y me hizo la limpieza. O sea, yo no sé qué tipo de limpieza te hicieron, cómo estabas, o sea, no, tienes que venir conmigo cada 4 meses a hacerte una limpieza. De ser así, te coloco el ¿O retenedor les quitan fijo. el retenedor? Ah, pues también, Sí, también. por supuesto. Ajá. Si no, ya no ¿sabes sirve. que ya sí. tenías más de un año y Ya, al sí, año se sí, quita? Sí, Y sí, ¿me sí, lo sí. quitó? Ah, caray. Sí,
Sí. Claro. Entonces, sí, no, yo con los retenedores fijos sí soy media picky, ahí sí también. Sí, con el Si paciente el paciente periodontalmente tiene una buena, comprometido. total, Claro. si el paciente tiene buena higiene y son de esos pacientes cumplidos, bonitos, de esos lindos pacientitos, sí se lo pongo. Sí. O sea que Sí. mis pacientes que tienen retenedor fijo, quiero que sepa que son Con unos los pacientes 4 lindos. meses. Son unos Sí. pacientes lindos. Sí, que también hay buenos pacientes, o Sí. sea, muy Sí. cumplidos, muy... Digo, a mí Y se que me la hace bien saliva padre. tampoco es tan alcalina y que no generan tampoco No, tanto o sarro, fíjate, tienen mira, muy a mí buena sí me ha higiene. tocado pacientes. Tengo una pacientita que la empecé a ver cuando ella iba en la secundaria y ya va ella ahorita en la universidad. Ah. En algún momento ella llevaba un retenedor fijo y lo quité, pero es una paciente que yo he seguido monitoreando en el tiempo y que digo, ay, qué Ajá. padre porque va muy bien, se ha mantenido. Era una de esos pacientes que no estabas como compensando mucho, igual qué padre, pero es como que de los pocos pacientes que sí... Que cumplen toda la lista, Exacto, checklist. ajá, checklist y que ahí van muy bien también. O sea. ¿Viste? Está bien, maravillosamente. Sí. Y yo los retenedores circunferenciales casi no los utilizo, a menos que el paciente me lo pida. Un A circunferencial. mí no me gustan. Híjole, Sí. a mí... No es mi... Sí. mi hit. A mí tampoco, o sea, siento que necesita estar súper bien, Bien ajustado. hecho, Ajá, bien muy hecho. bien hecho, porque eso es lo que Yo me, tengo, me dio yo a tengo mí un técnico problemas. yo tengo un técnico muy bueno que me los hace muy bonitos, muy bonitos. Y de hecho, ahorita también en la escuela tuvimos un pacientito que era de esos pacientes súper detallistas, ¿no? Él tenía una sonrisa espectacular, pero tenía unos poquitos diastemas. Y él vino a que le cerraran sus diastemas. Total que se cerró, quedó muy bien, de esos de los de un poquito más para allá, un poquito más para acá. De verdad el paciente intenso. Entonces, bueno, terminamos el tratamiento. Resulta que la chiquilla, entre que hacía el retenedor y se lo entregaba, se tardó 2 días, vamos a poner. En esos 2 días se abrió el diastema. Así, en esos 2 días se abrió el diastema. Entonces, justo le había mandado a hacer un circunferencial. Y le dije, pues nada, vamos a activar esas anzas y a cerrar el diastema. Y maravillosamente, el diastema se cierra. El paciente cumplido hasta eso, utiliza su retenedor y se cerró. Lo hemos venido monitoreando, está cerrado, está bien, está perfecto. Entonces creo que esa capacidad de poder resolver esas pequeñas recidivas inmediatamente, pues sí nos las ofrece un circunferencial y no nos las ofrece un Essex. ¿Sabes? Sí, claro. Sí. Entonces, si tiene su... No estoy así como que no me gustan. Sí, pues sí. Y sí Sí, los llego a tendrá utilizar, sus pero... casos, sí. Ajá. Pero no los hago yo. Me los hace de verdad un técnico bello, hermoso y maravilloso que yo los pongo y quedan Necesitamos así, ese contacto. preciosos, de Sí. verdad, sí, con mucho gusto porque queda una cosa pulida, hermosa, preciosa, ajustadita, los bordes. Entonces, ahí sí. Pero de ponerme a hacerlo yo, que quede con esas características, siento de que... Bueno, no vamos a hablar de retenedores ahora porque ya nos estamos Sí, cambiando ya, la plática ya estamos. y Sí, eran creo que las sí. extracciones. Yo digo, para ir cerrando el Cerrando. ciclo, Sí. ¿qué te parece? Me platiques, si hay un paciente que no quiere las extracciones, ¿qué haces? Le explico, o sea, si es obligatorio hacer la extracción, de verdad, le explico. Yo creo que hay que explicarle al paciente la razón, el por qué. Yo siempre hago mi PowerPoint, yo le explico a los pacientes su tratamiento con un PowerPoint, por qué le voy a sacar el diente, dónde no tengo espacio, o sea, yo trato de explicarle. Y siempre busco las alternativas. O sea, yo nunca le doy una, a menos de que sea la única alternativa. Pero, por ejemplo, si el paciente tiene muchísimo apiñamiento, pero puede salir también con mini implantes y distalización, dale. Entonces yo le explico al paciente, mire, tenemos 3 caminos. Y esta es la parte buena de este camino y la parte mala. Parte buena, parte mala, parte buena, parte mala de cada uno de los caminos. Yo, en ese caso, dejo que el paciente elija. Y ya, o sea, yo le dije, te doy 3 opciones, tú dime con cuál te sientes más cómodo. Pero si el punto es obligatoriamente extracción, yo creo de que no le entro. Así de simple. No le entro porque después son pacientes que se complican porque no era, o sea, su tratamiento era extracción. Claro. Entonces, si yo me pongo a intentar a forzar, porque bueno, por no perder el paciente, no, después es más problema. Entonces, yo, Sheila, esto sí prefiero decirle, no tengo las herramientas en mis manos, para sacarte sin extracciones. Seguro, si buscas con otro doctor, posiblemente sí encuentres, pero yo no. Pero si para mí es extracción, es extracción. O sea, sí, ahí sí... basado en un diagnóstico, basado en buscar todas las alternativas y no tener más alternativas,
pues extracción es extracción. Sí, ¿Tú, yo Angie? también ya he aprendido que son pacientes que luego dejo ir amablemente. Porque para mí de entrada ya es una red flag que tú le digas al paciente, mira, necesitas extracciones por esto y por esto y por esto, y el paciente aún así te diga, no, yo lo quiero así. Porque es un paciente que durante todo el tratamiento constantemente va a querer él estar tomando decisiones clínicas que si bien siempre tienen que ir acompañadas por el paciente, pues tú eres el profesional. Entonces, cuando están ya muy como con esa actitud, ya para mí es como que es un paciente que vamos a tener problemas más adelante. Entonces yo le digo, mira, banderas para rojas. mí, sí, banderas rojas. O sea, sí, para mí es, ¿sabes qué? Eres un paciente que necesita extracciones, no te las quieres hacer, con todo gusto busca una segunda opinión, porque esa es mi manera en que yo resolvería el caso. Y sí, la verdad hay pacientes que se van. Y tal vez antes lo que hacíamos de la experiencia, tal vez antes era algo que me pesaba mucho, ¿verdad? Pero sí. Con el tiempo me di cuenta que sufría más tratando de solucionar algo que no era por ahí para darle gusto al paciente. Sí, y al héroes, final, claro. Y al final el paciente ni terminaba a gusto y yo sufría 2 años de tratamiento. Entonces no, ahorita ya la verdad es que si el paciente no está de acuerdo con el plan de tratamiento y no logramos hacer match, sin ningún problema, yo siempre trato de ser muy amable, que busque otra opinión, o sea, tal vez, porque también hay pacientes que tal vez contigo no conectaron, vaya, o sea, como que no lograste hacer ese cambio de mentalidad, ese clic, entonces ahí sí digo, no, ¿sabes qué? Mi manera de resolverlo es esta, si no, sin bronca, o sea, tan amigos como siempre. Sí, ¿y usted? Yo creo que al paciente también lo dejo ir libremente, así como que si busca otra opinión, yo no me quiero conflictuar ya. Me gusta vivir una consulta tranquila, que la disfrute, llegar al consultorio y pasarla bien, que sea mi espacio seguro. Y ya creo que ha sido como una mentalidad muy diferente, ¿no? Ya no me gusta engancharme con los pacientes y sí digo, bueno, pues búscale en otro lugar. Yo no hago ese tipo de tratamientos y te ofrezco esto. Eso es con lo que yo puedo trabajar y pues generalmente, afortunadamente sí me suelo comenzar los pacientes y pues yo creo que todos tenemos nuestras áreas fuertes y nuestras áreas débiles, ¿va? A mí me llega, fíjate, que mucho paciente referido por fracasos. Exacto. Pacientes que fracasaron con otro doctor, pacientes que están desagusto, pacientes que no tuvieron éxito. Me llegan muchos. Híjole, es que ahorita también los retratamientos es un tema. Que me llegan. Exacto, o me los mandan otros doctores. Exacto. Oye, doctor, fíjate que me llegó este paciente que no ha salido con ningún doctor y te lo quiero pasar. Exacto. Entonces, generalmente hago mucho clic con esos pacientes. Exacto. Gracias por mi estructura de organización mental y de forma de explicar, pero hacemos buen clic y los he tratado de sacar adelante. Entonces me siento cómodo yo con algunos pacientes así porque finalmente logro hacer hasta amistad con ellos. Sí. Entonces es padre, es bonito, pero si el paciente ya conflictivo y que yo siento que no voy a hacer clip, es adiosito. No te quieres hacer extracciones y ese caso era de extracciones, pues mira, mejor adiós, sí. Busca otro que haga las famosas mini placas nuevas, ve para allá. También compara los costos, ¿verdad? Sí. Porque te vas a tener que someter a costos nuevos, diferentes. El doctor no está en el lugar que tú quieres porque pues él está del otro lado de la ciudad. Entonces, todo eso lo tienes que contemplar para que, pero quieres tener éxito, adelante. Y les recomiendo a los doctores que yo considero que pueden sacarlo. Muy bien, bueno, yo creo que con este adiosito del doctor Carlos, nosotros también les decimos adiositos a ustedes. ¿Sí? Sí, ¿decimos adiosito? Sí, decimos adiosito. ¿Alguna invitación? Para que nos sigan en Instagram, estamos haciendo también como pequeños reels informativos que están bien interesantes. Vamos a estar en YouTube, en Spotify, tenemos nuestra newsletter, entonces por ahí vamos a estar muy bien comunicados y pues nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Hasta luego. Un gusto.